Nunca pensé que abrir los ojos podría ser tan aterrador. Lo primero que sentí fue frío. Un frío que me calaba hasta los huesos, como si el aire mismo estuviera podrido. Parpadeé varias veces, tratando de entender dónde estaba, pero la luz era tenue, verdosa, filtrada por ramas tan retorcidas que parecían garras. Mamá. Mi voz sonó temblorosa, apenas un susurro que se perdió entre susurros ajenos. El suelo estaba cubierto por hojas húmedas y negras, pegajosas, que dejaban un residuo rojo oscuro en mis manos. Al alzarme, vi a Darwin, con los ojos abiertos como platos, mirando a su alrededor. Nicole estaba junto a Anaís, apretándola contra su pecho. Papá, extrañamente callado, observaba los árboles. O mejor dicho, lo que había entre ellos. Una figura alta y delgada, imposible de medir, se dibujaba en la niebla. No tenía rostro. Solo un vacío pálido que me hizo sentir como si me arrancaran el aire. Gumball. Susurró Darwin, señalando con el dedo. Creo que ese es Slenderman. Quise reír, decir que eso era imposible, que esas cosas no existen. Pero antes de que pudiera, lo vi moverse. No caminaba. No corría. Estaba más cerca en un parpadeo, como si el espacio entre nosotros hubiera desaparecido. Sus brazos, largos y huesudos, se extendieron hacia nosotros. «¡Corran!», gritó mamá, y todos obedecimos. Las ramas nos azotaban la cara. El aire olía a óxido, como sangre vieja. Y fue entonces cuando lo escuché. Una risa, suave pero retorcida, como un niño intentando imitar a un adulto. Una voz cantarina susurró en la oscuridad. «¿Quieres ver mis juguetes?». De las sombras salió una figura de payaso, con cabello enmarañado y sonrisa pintada con sangre fresca. Laugin Jack. Sus manos estaban manchadas, y de uno de sus bolsillos colgaba un trozo de lo que parecía un dedo humano. Anaís gritó, y Jack dio un salto hacia nosotros, pero Nicole lo interceptó de un puñetazo tan fuerte que lo estampó contra un árbol, partiéndole la mandíbula. La sangre oscura salpicó mi cara. Sentí su olor agrio, como carne podrida. Seguimos corriendo, pero algo me hizo tropezar. Al mirar, vi un cartucho de videojuego, gris, con una etiqueta desgarrada donde apenas se leía Zelda. Al tocarlo, un líquido espeso, negro como petróleo, comenzó a salir de él. Y de ese líquido surgió un niño con ojos completamente negros, sangrando por la boca. «Has jugado conmigo antes, ¿verdad?», susurró Ben Drounet, arrastrando sus pies hacia mí. Darwin reaccionó antes que yo. Le dio una patada en la cabeza tan fuerte que el cráneo de Ben crujió y la sangre, mezclada con agua podrida, le chorreó por el cuello. El cuerpo se desplomó, pero el cartucho seguía goteando. Corrimos hasta que el suelo cambió. El pasto desapareció y lo que había bajo nuestros pies era carne. Carne caliente y palpitante, con venas gruesas latiendo como serpientes bajo la superficie. Al poner un pie, se escuchaba un esquish húmedo, y cada paso dejaba huellas rojas. «Esto no es un bosque normal», dije, jadeando. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un chillido metálico, seguido de pasos veloces. Entre los árboles apareció una figura azul, con ojos completamente rojos y sangrantes. Era Sonic X. Sonreía, mostrando dientes afilados, y en sus manos tenía la cabeza de Tails, arrancada, todavía goteando sangre. «Jueguen conmigo», rugió antes de lanzarse. Pero antes de que pudiera tocarnos, papá. Sí, papá. Lo embistió con todo su peso, aplastándolo contra el suelo. Hubo un crujido, seguido de un chorro de sangre que le empapó la camisa. Sonic X chilló, arañando el aire, hasta que dejó de moverse. No nos detuvimos. Ni siquiera miramos atrás. Pero algo en mi interior me decía que esto no había hecho más que empezar. Corríamos sin parar. El aire era más espeso, casi como si masticáramos humo. Cada vez que respiraba, sentía el sabor metálico de la sangre ajena. Mis piernas temblaban, pero no por el cansancio, sino por lo que escuchábamos alrededor. Pasos que no seguían un patrón humano, risas cortadas, cuchicheos que parecían salir de dentro de mi cabeza. «No nos detengamos», dijo mamá, apretando a Anaís. «Si paramos, no volvemos a levantarnos». De pronto, la niebla se movió, y delante de nosotros apareció un chico pálido, con una sonrisa deformada que se estiraba más de lo normal.
Tenía el cabello enmarañado y un cuchillo cubierto de trozos de carne aún tibia. "Go to sleep", susurró. Era Jeff the Killer. No tuvimos tiempo de pensar. Saltó sobre mí, y su cuchillo pasó rozando mi oreja. Pude olerlo. Sudor rancio y sangre fresca. Darwin lo empujó, pero Jeff le clavó el cuchillo en el hombro. El chillido de mi hermano me heló la sangre. Sin pensarlo, le lancé una patada a Jeff en el estómago, pero él solo sonrió, escupiendo sangre en mi cara. Fue mamá quien lo derribó, girando su brazo hasta romperlo con un crujido seco. Jeff gritó como un animal herido, y Nicole le dio un rodillazo en el rostro, hundiéndole la nariz hasta dejarla chata. La sangre brotó como una fuente, y sin dejarlo respirar, mamá le partió el cuello. "Levántate, Darwin, vamos", le gritó, arrancando el cuchillo y arrojándolo al suelo. Seguimos corriendo, pero la niebla se cerró tanto que apenas podíamos vernos. Fue ahí cuando escuchamos el sonido de campanas. No eran campanas. Eran risas infantiles, muchas, mezcladas con llanto. Entre las sombras, vimos una figura con cabello rubio, vestido rojo y ojos vacíos. Tenía una cuerda manchada de sangre en las manos. "Ese es", dijo Anaís con un hilo de voz. "Sally". No sabía quién era, pero no me importó, porque detrás de ella salieron decenas de niños, todos con heridas abiertas, con la piel colgando y ojos apagados. Avanzaban arrastrando pies y brazos, dejando un rastro viscoso y rojizo. Nicole los enfrentó, rompiendo huesos y aplastando cráneos con una fuerza brutal. Yo mismo agarré una piedra y golpeé a uno en la cabeza hasta que dejó de moverse. La sangre caliente me salpicó las manos, pegándose entre mis dedos. Darwin, herido, usó un palo afilado para atravesar a otro niño por el pecho. Cuando la última figura cayó, el silencio volvió. Pero era un silencio falso. Lo supimos porque un segundo después, el bosque entero se llenó de murmullos. "Te vemos. Te vemos. Te vemos". Los árboles cambiaron. Las cortezas se abrieron como bocas, y de ellas salieron brazos largos y negros, goteando un líquido espeso. Intentamos esquivarlos, pero uno me agarró la pierna. Sentí como sus uñas se hundían en mi carne, abriendo surcos sangrientos. Grité, y papá lo arrancó de un tirón, rompiendo el brazo por la mitad y lanzándolo lejos. "Por ahí", gritó Anaís, señalando un sendero. Pero antes de llegar, un rugido gutural hizo temblar el suelo. De entre la niebla emergió una figura grotesca. Un lobo con ojos humanos y dientes desiguales, con trozos de piel humana colgando de su hocico. Reconocí de inmediato quién era. Smiledoc. Corría hacia nosotros a una velocidad imposible, dejando un rastro de babas rojas. Nicole se plantó firme, y cuando saltó para morderla, lo tomó por las mandíbulas y tiró con tanta fuerza que le partió la cabeza en dos. Un chorro caliente de sangre me cubrió entero. Estaba temblando. Esto ya no era solo miedo. Era rabia. Y en el fondo, sabía que no habíamos visto a todos aún. No había tiempo para pensar. Cada paso que dábamos parecía guiarnos más profundo en el bosque, y aún así, algo en el aire cambió. El olor a sangre era más fuerte, y la niebla se tornó rojiza, como si el propio aire sangrara. Darwin apenas podía correr, el hombro le seguía sangrando, pero se negaba a quedarse atrás. Papá, sorprendentemente, lo cargaba en su espalda sin quejarse, sus ojos fijos al frente. Nicole iba delante, empuñando un palo roto que goteaba sangre como si fuera una espada improvisada. De pronto, la niebla se abrió y lo vimos. Un claro. Pero no estábamos solos. Rodeándonos, una docena de figuras avanzaban lentamente. Reconocí a varios. Él es Jack, con su máscara oscura y goteando sangre por los agujeros de sus ojos. Jane the Killer, con una sonrisa torcida y cuchillos en ambas manos. Clockwork, girando su ojo mecánico mientras reía. Y detrás de ellos, imponentes, Slenderman, Jeff, su cuello roto parecía no importarle, Ben Drowned, Sonic X y Laugin Jack, todos juntos, como una jauría de depredadores. No podemos derrotarlos a todos. Murmuré, sintiendo un nudo en el estómago. Sí podemos, dijo Nicole, y su mirada me hizo creerlo por un segundo. El primero en atacar fue Giles Jack.
Saltó sobre mí, y logré agacharme justo para que Nicole le destrozara la cabeza de un golpe, salpicando masa cerebral y sangre espesa sobre mi cara. Jane intentó apuñalarla, pero papá, con un rugido que nunca le había escuchado, la agarró del cuello y la aplastó contra el suelo, partiéndole la columna. Ben Drounet se deslizó hacia Darwin, intentando tocarlo con sus manos frías, pero Darwin, herido y todo, le clavó su palo afilado en la garganta, y el líquido negro que lo componía salió a borbotones. La Uginjak me agarró del brazo, sus uñas clavándose como agujas, pero lo mordí con todas mis fuerzas hasta arrancarle 2 dedos. Gritó como un loco antes de que Nicole le destrozara la cabeza contra un árbol. Sonic X se vino después, moviéndose como una sombra azul. Saltó sobre Anais, pero yo me lancé sobre él y lo sujeté mientras papá lo golpeaba una y otra vez contra el suelo, hasta que su cráneo se abrió como una fruta madura. Quedaba el peor. Slenderman. Se acercó despacio, sus tentáculos saliendo de su espalda, moviéndose como serpientes. Uno me agarró del cuello, levantándome del suelo. Sentí que me ahogaba. Vi puntos negros. Hasta que un grito de mamá me devolvió el aire. Nicole, con una fuerza sobrehumana, le arrancó 2 de los tentáculos y los usó para estrangularlo. Slenderman emitió un chillido agudo, y papá le dio el golpe final, partiendo su cabeza de un pisotón. Todo quedó en silencio. Excepto por el crujir de ramas detrás de nosotros. Me giré, y ahí estaba. Un sendero iluminado por una luz cálida, casi dorada. No lo dudamos. Corrimos hacia allí, dejando atrás los cuerpos destrozados, la sangre en nuestras ropas y el olor a muerte. Cuando cruzamos, todo cambió. El suelo volvió a ser césped verde, el cielo azul. Estábamos de vuelta en el Mor, frente a nuestra casa. Nos miramos, cubiertos de sangre y heridas. Pero vivos. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Darwin, jadeando. No lo sé. Respondí, mirando hacia el bosque que ya no estaba. Pero si algún día volvemos a escuchar risas en la niebla. Corremos. Y sin decir más, entramos a casa, cerramos la puerta. Y esa noche dormimos juntos, como familia. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.